Muy buenos días. Hace unos días que no acudo a esta cita con todos ustedes, a esta ventanita de salud y emociones para compartir reflexiones y desatar nudos que están por ahí en el aire. Y pido disculpas, pero no siempre se tienen las ganas, no siempre se encuentra el momento, no siempre hay la disponibilidad que una quisiera. Sí me gustaría hoy hablar de algo que bueno, este sábado pasado, hubo un encuentro aquí en Sevilla. Fue el primer congreso de la Fundación Reumatos. El 19 de noviembre, el sábado, aquí en Sevilla se presentó la Fundación Reumatos, primer congreso de esa fundación que creo era muy necesaria y además fue muy interesante asistir a las distintas mesas redondas y conocer o volver a encontrarme con especialistas que están ahí al pie del cañón y están aportando mucho para que los pacientes y los especialistas trabajemos siempre así, unidos, porque es necesario que tengamos voz y tengamos voto los pacientes, porque las cosas han cambiado mucho y porque desde hace casi 40 años que a mí me diagnostican, por ejemplo, mi lupus eritematoso sistémico, o que a ti te diagnosticaron tu lobo particular, las cosas han cambiado mucho y están acelerándose los procesos de investigación y de tener en cuenta al paciente. Al fin y al cabo, no existirían especialistas si no hubiera pacientes a los que tratar, y los pacientes a los que tratar no tendríamos salida si no hubiera buenos especialistas al lado nuestra. Dicho esto, me gustaría comentar algo que se dijo allí y que me parece muy interesante, y es en referencia al dolor. El dolor no se puede medir. El dolor es algo que a muchos de los enfermos diagnosticados con una enfermedad crónica, como tú o como yo, el dolor es algo que nos acompaña habitualmente. El dolor es algo que ya en un vídeo anterior yo decía que no sabía si era fuerte o me había hecho fuerte gracias a mi enfermedad. Y es cierto, hay un momento en el que normalizamos de tal manera que se nos olvida que tenemos dolor. Yo no recuerdo particularmente ningún día de mi vida en los últimos casi 40 años, 39, 37 y medio, para ser exacta. No recuerdo ningún día de mi vida en el que no tuviera algún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque lo he normalizado. Porque si no normalizáramos ese umbral del dolor, esa cadena de dolores que nos va acompañando, la vida sería muy difícil. Hay personas que no logran hacerlo y entonces caen en eso que hemos hablado también otras veces, del victimismo, del estar siempre enfermo, de sentirse enfermo. Yo no me canso de repetir que yo no soy mi enfermedad. Yo soy Amalia Sánchez y padezco una enfermedad crónica, pero la enfermedad crónica, mi lupus eritematoso sistémico, no me representa. Yo no soy mi lupus, convivo con él. Tengo que acostumbrarme a hacer una dicotomía perfecta para tener calidad de vida. Y sobre todo si esto lo llevamos al dolor, lo que estaba diciendo. Yo no recuerdo un día de mi vida en el que no hubiera algo de dolor. Claro, cuando normalizamos, cuando llevamos mucho tiempo de diagnóstico en enfermedades incapacitantes, al final lo ves como normal. Y claro, hay personas que están fuera de tu círculo más cercano que no entienden cómo puedes vivir con ese dolor, o que no creen que tengas ese dolor. Cuando un médico, un especialista, en un informe, cuando acabas una consulta, una revisión, en ese informe pone: el paciente refiere dolor. Ese refiere dolor es tan complicado de descifrar que queda ambiguo, que no dice nada. Si el especialista en su informe escribiera: el paciente fulanito o fulanita de tal manifiesta dolor en tal, 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 de tal grado, eso quedaría escrito, y desgraciadamente lo que no está escrito parece que no hay constancia de ello. Quiero decir que como el dolor no se puede medir, no hay un medidor del dolor. El dolor no solamente es dolor físico, el dolor en las enfermedades crónicas es un dolor que llega hasta el alma. ¿Por qué? Porque te incapacita en tu vida normal, diaria, rutinaria. Porque llega un momento en el que lo que menos le importa a un enfermo crónico como tú o como yo es que le duela la espalda, o le duela la cadera, o le duela el pie, o le duela una mano.
lo que menos importa, repito, es el dolor físico. Lo que más importa es lo que ese dolor físico hace, transformar el dolor en un dolor casi espiritual, como dijeron el otro día en esa mesa redonda en el primer congreso de la Fundación Reumatos. El dolor hay que mirarlo y tratarlo desde todas las facetas humanas, no solo la física. El dolor es algo muy importante y me atrevería a decir que casi necesario para poder asumir la enfermedad, normalizar la enfermedad, convivir con ella y llegar a aceptar. Cuando uno acepta el dolor físico, llega un momento en que acepta también ese dolor del alma, ese dolor espiritual, ese dolor que te afecta en el día a día. Pensadlo. Medid un poco en vuestra cabeza cuál es el tipo de dolor que más os impide tener una vida normal, si es que hay vidas normales. El dolor físico casi llega un momento en el que no importa. Pensadlo, ahí lo dejo, y intentad siempre sonreírle al dolor, porque seguramente si lo asustamos, dejará de doler. Gracias un día más, prometo e intentaré cumplirlo, no estar tantos días de ausencia en esta ventanita y espero que tengáis una jornada maravillosa. Hoy es el día de Santa Cecilia, el día de la música. Hoy nos ha abandonado Pablo Milanés. El beso hoy va con sones cubanos al cielo y por supuesto salud y saludos para vosotros. Tened una feliz jornada y recordad que nos vemos muy pronto en esta ventanita de salud y emociones. Gracias.